Tema 8: Informática y propiedades incorporales, bienes inmateriales o intangibles. Sumario. 1. Introducción. 2. Informática, sus antecedentes. 3. La propiedad y el derecho. 3.1. Caracteres del derecho de propiedad. 3.2. Clasificación del derecho de propiedad. 4. La propiedad incorporal. 5. La propiedad incorporal y nuestra legislación. 1. Introducción. El derecho informático implica estudio sistemático, tendiente a dar respuesta desde la perspectiva del jurista a las interrogantes que plantea la sociedad informatizada. El uso de software en el ciberespacio, nombres de dominio, páginas web, información, marcas, franquicias, documentos digitales, firmas electrónicas, domicilios virtuales, plantean aspectos que pueden dar lugar a futuras contingencias que el derecho informático debiera prever. El software, las páginas web, los nombres de dominio, la firma electrónica, los domicilios virtuales, agentes automatizados, entre otros, son bienes inmateriales o intangibles, al igual que los demás bienes a los que se les denomina inmaterial. Son la expresión de una idea fruto de la mente humana que se plasma en objetos corpóreos, pero con ciertas peculiaridades que es necesario resaltar. El derecho sobre los bienes inmateriales se adquiere de forma distinta que la propiedad de cosas materiales. Tal como afirma Emilio Zuña Llinas en su ponencia expuesta en el Séptimo Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, con el software y otros bienes incorporales intangibles informáticos, se ha partido de una categoría jurídica a priori, en este caso la propiedad intelectual o derecho de autor. Pero a veces debieran primar los aspectos de propiedad industrial y básicamente del derecho de patentes. Otras, incluso las cuestiones relevantes, están vinculadas al derecho de la competencia. Pretender reducir una problemática tan variada y compleja a los estrictos cánones del derecho de autor supone querer vestir a David con la camisa de Goliat, o aún peor, a Goliat con la camisa de David, por lo cual es necesario plantearse doctrinariamente la necesidad de establecer una categoría jurídica de los bienes incorporales. Intangibles informáticos, que trata estos bienes desde la totalidad de su perspectiva real. 2. Informática, sus antecedentes. La informática es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información utilizando sistemas computacionales, generalmente implementados como dispositivos electrónicos. También está definida como el procesamiento automático de la información. En los inicios del procesado de información con la informática solo se facilitaban los trabajos repetitivos y monótonos del área administrativa. La automatización de esos procesos trajo como consecuencia directa una disminución de los costos y un incremento en la productividad. Esta disciplina se aplica a numerosas y variadas áreas del conocimiento o la actividad humana, como por ejemplo gestión de negocios, almacenamiento y consulta de información, monitorización y control de procesos. Industria robótica, comunicaciones, control de transportes, investigación, desarrollo de juegos, diseño computarizado. Aplicaciones, herramientas, multimedia, medicina, biología, física, química, meteorología, ingeniería, arte, etc. Una de las aplicaciones más importantes de la informática es proveer información en forma oportuna y veraz, lo cual, por ejemplo, puede tanto facilitar la toma de decisiones a nivel gerencial en una empresa como permitir el control de procesos críticos. Actualmente es difícil concebir un área que no use de alguna forma el apoyo de la informática. El vocablo informático proviene del francés informatique, acuñado por el ingeniero Philippe Dreyfus para su empresa Société d'Informatique Appliquée. En 1962, pronto, adaptaciones locales del término aparecieron en italiano, español, rumano, portugués y holandés, entre otras lenguas, refiriéndose a la aplicación de las computadoras para almacenar y procesar la información. Es un acrónico de las palabras información y automatique, información automática.
En lo que hoy día conocemos como informática, confluyen muchas de las técnicas, procesos y maquinarias, ordenadores que el hombre ha desarrollado a lo largo de la historia para apoyar y potenciar su capacidad de memoria, de pensamiento y de comunicación. En el diccionario de la Real Academia Española se define informática como conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. Conceptualmente se puede entender como aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos y su utilización en ordenadores, computadoras, con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. Por otra fuente se dice que en 1957 Carl Steinbuch acuñó la palabra alemana Informatik en la publicación de un documento denominado Informatik, Automatische Informationsbearbeitung, informática, procesamiento automático de información. En ruso, Alexander Ivanovich Mikhailov fue el primero en utilizar informática con el significado de estudio, organización y la diseminación de la información científica, que sigue siendo su significado en dicha lengua en inglés. La palabra informática fue acuñada independientemente y casi simultáneamente por Walter F. Bauer en 1962. Cuando Bauer cofundó la empresa denominada Informatics General Inc., dicha empresa registró el nombre y persiguió a las universidades que lo utilizaron, forzándolas a utilizar la alternativa Computer Science. La Association for Computing Machinery, la mayor organización de informáticos del mundo, se dirigió a Informatics General Inc. para poder utilizar la palabra Informatics en lugar de Computer Machinery. Pero la empresa se negó. Informatics General Inc. cesó sus actividades en 1985. Pero para esa época el nombre de Computer Science estaba plenamente arraigado. Actualmente los angloparlantes utilizan el término Computer Science, traducido a veces como ciencias de la computación, para designar tanto el estudio científico como el aplicado, mientras que designan como información tecnológica o data processing, traducido a veces como tecnologías de la información, al conjunto de tecnologías que permiten el tratamiento automatizado de la información. 3. La propiedad y el derecho. La propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto, o bien por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. Es el derecho tal que implica el ejercicio de las facultades jurídicas más amplias que el ordenamiento jurídico concede sobre un bien. El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición en general, se requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada y que sea susceptible de ocupación, porque de otro modo no podrá actuarse. Para el jurista Guillermo Cabanellas, la propiedad no es más que el dominio que un individuo tiene sobre una cosa determinada, con la que puede hacer lo que desee su voluntad. Según la definición dada el jurista venezolano Andrés Bello, el derecho de propiedad sería el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o contra el derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad. Habitualmente se considera que el derecho de propiedad pleno comprende tres facultades principales: uso, ius utendi, disfrute, ius fruendi, y disposición, ius abutendi, distinción que proviene del derecho romano o de su recepción medieval. Tiene también origen romano la concepción de la propiedad en sentido subjetivo, como sinónimo de facultad o atribución correspondiente a un sujeto. Por el contrario, en sentido objetivo y sociológico, se atribuye al término el carácter de institución social y jurídica. Y según señala Ginsberg, puede ser definida la propiedad como el conjunto de derechos y obligaciones que definen las relaciones entre individuos y grupos, con respecto a qué facultades de disposición y una sobre el material le corresponde. 3.1. Caracteres del derecho de propiedad.
El derecho de propiedad es un poder moral exclusivo y perfecto, pero con carácter de limitación y subordinación, así como también perpetuo. Es un poder moral porque la apropiación que se hace del bien es reflexiva y no instintiva. Decir la destinación al fin se hace previo de conocimiento del fin que se acepte libremente. Es un derecho exclusivo, derivado de la limitación esencial de la utilidad en muchos objetos, que no puede aplicarse a remediar las necesidades de muchos individuos a la vez. Por esta razón, no son bienes apropiables, los llamados de uso inagotable o bienes libres, que existen en cantidades sobrantes para todos, como el aire atmosférico, el mar o la luz solar. Es un derecho perfecto. El derecho de propiedad puede recaer sobre la sustancia misma de la cosa, sobre su utilidad o sobre sus frutos. De aquí deriva el concepto de dominio imperfecto, según que el dominio se ejerce sobre la sustancia, dominio radical, o sobre la utilidad, dominio de uso, o sobre los frutos, dominio de usufructo. Estas tres clases de dominio, al hallarse en un solo sujeto, constituyen el dominio pleno o perfecto. El derecho de propiedad es un derecho perfecto, pues por él todo propietario puede reclamar o defender la posesión de la cosa, incluso mediante un uso proporcionado de la fuerza, y disponer plenamente de su utilidad y aún de su substancia, con la posibilidad en determinados supuestos de destruir la cosa. Es un derecho limitado, restringido por las exigencias del bien común, por la necesidad ajena y por la ley, y subordinado en todo caso al deber moral. Es perpetuo, porque no existe un término establecido para dejar de ser propietario. Clasificación. Se puede esquemáticamente presentar la división de la propiedad de la siguiente manera. Por sujeto. Pública si corresponde a la colectividad en general. Privada, cuando el derecho es o está asignado o determinada. Persona o grupo y las facultades del derecho se ejercitan con exclusión de otros individuos. Individual, si el derecho lo ejerce un solo individuo. Colectiva, privada, cuando el derecho es ejercido por varias personas. Colectiva, pública, si la propiedad corresponde a la colectividad y es ejercida por un ente u organismo público. Por naturaleza. Propiedad mueble. Si puede transportarse de un lugar a otro. Propiedad inmueble. O bienes raíces o fincas con las que no pueden transportarse de un lugar a otro. Propiedad corporal, la que tiene un ser real y puede ser percibida por los sentidos como una casa, un libro, entre otros. Propiedad incorporal. Si está constituida por meros derechos como un crédito, una servidumbre, entre otros. Por objeto, propiedad de bienes destinados al consumo. Propiedad de bienes de producción. 4. La propiedad incorporal. El software, las páginas web, los nombres de dominio, la firma electrónica, los domicilios virtuales, agentes automatizados, entre otros, son bienes inmateriales intangibles y o llamada también propiedad incorporal, intangible o inmaterial. Al igual que los demás bienes a los que se les denomina inmaterial, son la expresión de una idea, fruto de la mente humana, que se plasma en objetos corpóreos, pero con ciertas peculiaridades que es necesario resaltar. 4.1. Protección del software e Internet, derecho de autor, derechos morales y patrimoniales. El derecho de autor protege la forma de expresión literal o gráfica del software. Tiene por objeto la protección de los autores de las obras literarias y artísticas, cualquiera sea su nacionalidad o el domicilio del autor o titular del respectivo derecho o el lugar de la publicación o divulgación. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del ingenio en el ámbito literario y artístico, cualquiera sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. El autor de una obra tiene por solo el hecho de la creación la titularidad originaria de un derecho exclusivo y oponible a terceros, que comprende a su vez los derechos de orden moral y patrimonial determinados en la ley. La obra protegida por los derechos de autor es un bien de naturaleza particular. Refleja del modo más intenso y perdurable la personalidad de su creador. El autor vive y trasciende en su obra. Por eso el derecho de autor no se agota en asegurar al creador la posibilidad de obtener beneficios económicos por la protección de la obra. Protege además sus relaciones intelectuales y personales de la obra
con su utilización. Frente a estos conceptos es necesario tomar en cuenta algunas ideas críticas como las que expresa lúcidamente Emilio Suñé-Linas al afirmar que en la protección del software aparecen continuamente extremos exorbitantes con respecto a la propiedad intelectual e incluso contradictorios con las grandes ideas fuerza que están presentes en la misma, todo lo cual abona al criterio de proteger los programas de ordenador a partir de una legislación específica que, inspirada en parte en la propiedad intelectual, resuelve a partir de líneas directrices coherentes la problemática realmente sui generis que presenta la protección jurídica del software. La que está en juego no son tanto los derechos de autor propiamente dichos como intereses económicos, que se protegen pura y simplemente en cuanto tales a través de una vía que no fue pensada para servir exclusivamente a intereses patrimoniales, sino también a derechos morales. Nombres de dominio. Los nombres de dominio indican la localización de un sitio de Internet en el ciberespacio. Por razones operativas, un nombre de dominio es una dirección única. La identificación se realiza mediante la relación unívoca entre las direcciones IP y los nombres de dominio. En esta identificación en la red de redes, la que permite encontrar en este conjunto de caracteres que forma parte de un sistema la naturaleza jurídica de un bien inmaterial, intangible o incorporal, cada persona tiene derecho a reclamar su espacio en Internet y a ser titular de su propio dominio para identificarse este nombre de dominio como bien inmaterial es objeto de derechos intelectuales que son ejercidos por el titular que lo registra y que coexisten. Se relaciona y en otros casos se contrapone con otros bienes inmateriales como son las marcas, nombres comerciales, derechos de autor, denominaciones de origen, nombres de personas, lugares e información, siendo necesario establecer reglas y normas que ordenen esta relación y eviten la vulneración de derechos preexistentes, pero respetando su naturaleza jurídica de bien inmaterial. Páginas web. Las páginas web que están identificadas con un nombre de dominio que guardan una relación unívoca con una dirección IP, consideramos que también es un bien inmaterial o intangible al que hay que considerar en tres dimensiones. El programador de ordenador, tanto en versión de código objeto como en código fuente. Las ideas o contenidos que están expresados en la página web. El diseño que incluye la forma de acceso a la información. Las páginas web son diseñadas de forma tal que el usuario accede a la información contenida en forma aplicable, ordenada y útil, para lo cual es necesario presentar formas originales de acceso que constituyen creaciones intelectuales, siendo bienes inmateriales o objetos de protección por el derecho de autor, en tanto creaciones del ingenio humano que a su vez utilizan marcas, nombres comerciales u otros bienes inmateriales. Contenidos e información. Los contenidos en las páginas web pueden ser de distinto tipo y pueden tener valor económico, educativo, recreativo u otro, pero también puede implicar un contenido nocivo y un contenido ilícito e ilegal. La información y su valoración también están relacionadas con el desarrollo de una cultura digital. La cultura digital define un modo de estar en el mundo. Las personas han aprendido a interpretar las cosas según el valor de la interfaz. Marcas y nombres comerciales. La marca es un bien inmaterial, es decir, un bien que no tiene existencia sensible, pero necesita materializarse en cosas tangibles, corpus mechanico, para ser percibido por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. Se entiende por marca todo signo que sirve para distinguir en el mercado productos o servicios idénticos o similares de una persona de los productos idénticos o similares de otra persona, además de identificar el origen empresarial de estos productos o servicios. Puede llegar a constituirse en un signo de calidad y medio de promoción comercial idóneo, siendo un instrumento que ayuda a garantizar la libre competencia en una economía de mercado. De este concepto se desprenden como características y requisitos de toda marca que debe ser perceptible por algún sentido. Debe tener una actitud distintiva cuando se aplica algún producto o servicio en el comercio y que no debe ser engañosa ni ilegal. La marca tiene también influencia en Internet y en la sociedad globalizada de la información. Su protección junto con los nombres comerciales frente a una ciberocupación a través de los nombres de dominio ha traído soluciones jurídicas
fundamentadas, enriqueciéndose la doctrina jurídica existente. Las marcas informáticas, si bien ya están reguladas por la propiedad industrial en una teoría general de los bienes intangibles informáticos, deberían tener un tratamiento específico en cuanto a su trascendencia de signos distintivos en espacio global como es el Internet. Franquicias. En el comercio existen derechos de propiedad industrial o intelectual que son registrables como las patentes o marcas y otros que no lo son, como por ejemplo los secretos comerciales o la información confidencial que constituyen una parte importante del franchising. En Internet la información puede pasar por varios lugares o servidores, por lo tanto por varias jurisdicciones y sistemas legales antes de llegar a su destino. Esa circunstancia constituye un desafío a las nociones tradicionales de jurisdicción. Los franquiciantes quieren llegar al consumidor con fines de difusión o venta de sus productos o servicios, pero la preocupación es que el parte know-how del franquiciante no debe llegar a ser almacenado por el público consumidor en las computadoras por ningún medio. Aunque sí a los franquiciados, el peligro reside en que si algún usuario penetra los sistemas de computación de los franquiciados y pone en circulación o difunde en la red un secreto comercial o know-how, este dejó de ser secreto, ya que el alcance de millones de usuarios en la red. Por ello, se pretende proteger esquemas de negocios manuales de operación y documentación interna mediante password o encriptaciones. La definición de secretos comerciales que se utiliza en los Estados Unidos considera como un secreto comercial cualquier fórmula, esquema, compilación de información o instrumento que se use en negocio y que le da a su titular la oportunidad de obtener una ventaja sobre la competencia de quien no sabe usarlo o no lo usa. En Francia se reconocen tres tipos de secretos comerciales: los secretos de fabricación, el know-how, savoir-faire y la información confidencial de negocios. Varios países penalizan la apropiación indebida de secretos comerciales. A pesar de ello, hay dificultad de sancionar la apropiación de secretos comerciales en Internet. Los secretos comerciales industriales e información de negocios son componentes esenciales de las franquicias informáticas y su tratamiento en Internet influye en su eficacia y transmisión. Lograr una regulación jurídica adecuada de los secretos comerciales de información y otros aspectos de la franquicia informática contribuirá a su fortalecimiento y aplicación creciente en Internet. Documentos digitales o electrónicos. Los documentos electrónicos están definidos en el ordenamiento jurídico como el conjunto de datos basados en bits o impulsos electromagnéticos, elaborados generalmente, transmitidos, comunicados y archivados a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otro análogo. Se define al documento como todo escrito o objeto que sirve para acreditar un hecho y señala que son documentos los escritos públicos o privados. Los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas, tanto en la modalidad de microfilm como en la modalidad de soportes informáticos y otras reproducciones de audio y video telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho o una actividad humana o su resultado. Este tratamiento legal permite que los documentos electrónicos, que son también bienes intangibles informáticos, tengan una dimensión diferente y esencial para el derecho, como es la de ser instrumento probatorio que puede sustituir al papel tanto como documento público o privado, significando un cambio en los parámetros del derecho tradicional en una teoría general de los bienes intangibles informáticos. Los documentos electrónicos, su valor probatorio y su influencia en todas las ramas del derecho deben tener un tratamiento adecuado, tanto en los tratados internacionales como en la legislación específica de cada país, lo que implica un reto para los especialistas en derecho informático y una oportunidad para sentar y fortalecer la afirmación que se trata de una rama autónoma del derecho. Firmas electrónicas. Se entiende por firma electrónica a cualquier símbolo basado en medios electrónicos,
utilizado o adoptado por una parte con la intención precisa de vincularse o autenticar un documento cumpliendo todas o algunas de las funciones características de una firma manuscrita. Dentro de la firma electrónica encontramos los códigos secretos o password, las firmas biométricas y las firmas digitales, habiendo una relación de género a especie entre la firma electrónica y las demás firmas. Asimismo, se define a la firma digital como la firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía asimétrica basada en el uso de un par de claves único asociadas a una clave privada y una clave pública, relacionadas matemáticamente entre sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no pueden derivar de ella la clave privada. Además, tiene la finalidad de asegurar la integridad del mensaje de datos a través de un código de verificación, así como la vinculación entre el titular de la firma y el mensaje de datos emitido, afirmando también que constituye un bien en bienes intangibles informáticos. Domicilio virtual. El domicilio virtual está conformado por la dirección electrónica, que constituye la residencia virtual habitual en la red de Internet de la persona. El tema de domicilio virtual está directamente relacionado al de las notificaciones informáticas, porque de su determinación correcta poder probarse que la notificación fue enviada a la parte pertinente y en un plazo adecuado también está relacionada con el tema de jurisdicción y competencia en Internet. Y por ello, cuando se plantean normas como comercio electrónico y la posibilidad de existencia de organismos para la solución de conflictos en Internet, tales como ciberárbitros, ciberconciliadores, ciberjueces, es necesario precisar las normas a aplicarse al domicilio virtual. 5. Propiedades incorporadas en nuestra legislación. A partir del 13 de mayo de 1992, en que se promulgó la Ley 1322, Ley de Derechos de Autor, se estableció el marco normativo para la protección de las obras intelectuales en Bolivia. Sin embargo, a la fecha, los innumerables avances tecnológicos demandan una actualización de las normas legales para que éstas se hallen adecuadas a los retos que presenta la nueva economía. La red de Internet como canal de distribución y difusión de obras intelectuales no es más que el uso de las nuevas tecnologías, de quienes acudimos a ellas constantemente. No solo ha transformado nuestra vida en todos los ámbitos, sino que ha modificado, mejorado y abaratado el costo de los procesos de producción de cualquier obra intelectual, universalizando así su llegada y alcance. Sin embargo, el uso de estas nuevas formas de difusión de las obras intelectuales por canales no tradicionales ha hecho difícil proteger los derechos de propiedad intelectual sobre las mismas. La red de Internet se ha constituido en un nuevo canal que permite almacenar y distribuir todo tipo de obras intelectuales, libros, música, videos, obras cinematográficas, fotografías, etc. De modo que éstas puedan llegar a un ilimitado y exponencial universo de usuarios, consumidores, lectores, para ser consultadas en cualquier parte del mundo. Esto pone en evidencia solo una de las múltiples lagunas legislativas existentes tanto en Bolivia como en el resto del mundo. Hasta el momento, en lo que respecta a la protección de obras intelectuales en el ciberespacio, cada vez resulta más difícil proteger los derechos de propiedad intelectual, tal como se hacía con las obras tradicionales antes de la masificación del uso de las nuevas tecnologías. Actualmente es muy común bajar y descargar un video, un libro, una película, escuchar y grabar música, acceder a cualquier tipo de obra intelectual desde el ciberespacio. Ahora las obras se digitalizan, se manipulan, se copian, se publican y se distribuyen en Internet sin mayores complicaciones para el usuario, pero sí para los titulares de los derechos intelectuales. Es por esto que los derechos de autor y de explotación económica de estas obras por medios no tradicionales intentan ser controladas y reguladas por organismos como la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que participan activamente en el debate internacional en curso sobre la configuración de nuevas normas para proteger el derecho de autor en el espacio cibernético, objeto de resolver estas cuestiones de índole legal. Es indiscutible que la propiedad intelectual de las obras intelectuales que se difunden a través de Internet es indiscutible que la propiedad intelectual corresponde al autor simplemente por el hecho de ser el creador de una obra. El artículo 2 de la Ley 1322 de Derechos de Autor establece que el derecho de autor nace con la creación de la obra sin que sea necesario registro de puesto ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la presente ley. Las formalidades que en ellas se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen. Por tanto, la obra intelectual está amparada por el derecho de autor desde el momento de su creación, motivo por el cual no hay necesidad de cumplir ninguna formalidad.
La obra, sea artística, científica o literaria, puede ser aprovechada desde dos perspectivas. Desde una óptica meramente subjetiva, que sería el aprovechamiento de los derechos morales que ampara la paternidad e integridad de la obra, otorgando protección y reconocimiento a su creador, y describe una perspectiva más objetiva, como es su aprovechamiento patrimonial. De lo anterior y tal como se deduce en la citada ley, la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas por ley. Existen, por tanto, dos derechos fundamentales que nuestras leyes reconocen a los autores: el derecho moral perpetuo, inalienable, imprescriptible e indenunciable de carácter personal como consecuencia de la paternidad de la obra para decidir si quiere publicar su obra, elegir la forma, reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualesquiera de los actos relativos a la utilización de su obra, exigir el respeto a la integridad de la obra, conservar su obra inédita o anónima. Artículo 14 de la Ley 1322 de Derechos de Autor. Derecho patrimonial o de explotación. El autor de una obra protegida o sus causahabientes tendrán el derecho exclusivo de realzar, autorizar o prohibir cualesquiera de los actos siguientes: de producir su obra total o parcialmente, efectuar una traducción, una adaptación, una regla o cualquier transformación de la obra, comunicar la obra al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o cualquier otro medio de difusión. Artículo 15 de la Ley 1322 de Derechos de Autor. Hasta aquí podemos observar que la manifestación de la propiedad intelectual en la obra digital no varía respecto a los derechos que se confieren a un coreógrafo, a un pintor, a un dibujante o a un escultor. Sin embargo, las obras que se difunden por medio de las nuevas tecnologías poseen algunas características especiales, como las siguientes. Se puede acceder a las obras desde cualquier parte del mundo a través de Internet. No existen mecanismos de control o registro respecto a la difusión de las obras intelectuales por la red. Al publicarse o difundirse mediante la red internet, las obras intelectuales son susceptibles de multiplicarse y reproducirse de manera exponencial sin la autorización de los titulares de los derechos de autor. La facilidad de realizar copias de las obras pone en peligro los derechos del autor sobre su obra. Las obras en formato digital son fáciles de manipular, cambiar, modificar, mutilar. Muchas de las obras creadas para entornos multimedia no son explotadas por los verdaderos titulares de los derechos de autor. El control de derechos de propiedad intelectual en extranjeros se convierte en una tarea de ocasiones imposible de realizar por los titulares del derecho. En consecuencia, el uso de las nuevas tecnologías ha transformado la vida de las últimas generaciones en todos los ámbitos. Por este motivo se han presentado innumerables retos y desafíos en el aspecto jurídico legal para garantizar el respeto a los derechos intelectuales. Las nuevas tecnologías ofrecen infinitas y nuevas posibilidades a los creadores de obras intelectuales. Los autores digitales han de conocer sus derechos y entender que en numerosas ocasiones sus creaciones se desarrollarán colectivamente y podrán ser consultadas más allá de las fronteras donde fueron creadas. El comercio ilegal de todo tipo de obras intelectuales crece permanentemente. Sin embargo, son muchos los sectores interesados a nivel mundial en promover avances jurídicos legales contra quienes atentan y violan los derechos de propiedad intelectual. Se debe incentivar la creación e implantación de jurisdicción internacional aplicable en el ámbito de la protección de la propiedad intelectual de las obras digitales. Es prioritario establecer en Bolivia el marco normativo básico para garantizar la protección de las obras digitales, a objeto de otorgar a los titulares de las mismas de mecanismos legales que defiendan y garanticen sus derechos. Se debe establecer medidas efectivas contra el comercio ilegal de obras musicales, audiovisuales y editoriales en nuestro país. En conclusión, los bienes intangibles o inmateriales informáticos tienen gran importancia y trascendencia en el ciberespacio y en Internet, tanto el software, las páginas web, los nombres de dominio, las marcas, nombres comerciales, firmas electrónicas, documentos informáticos, la franquicia, el domicilio virtual, nos permite afirmar que podemos plantear la construcción de una categoría jurídica especial propia del derecho informático, a la que podemos denominar los bienes intangibles informáticos, y que la legislación debe tratar en forma sistemática, integral y coherente. Las implicaciones de estos bienes intangibles informáticos incluyen la propiedad intelectual, la propiedad industrial, la seguridad, la prueba, la identificación, la construcción de una cultura digital global e interrelacionada, la realidad tecnológica con la regulación global propia del derecho informático, que debe traducirse en una categoría especial que en la doctrina sustente su normatividad.
Esta categoría especial deberá fundamentarse en una teoría general de los bienes intangibles informáticos que sustente y sirva de base a la legislación que se aplique sobre estos bienes, tanto legislación específica en cada país, armonización de legislaciones e instrumentos internacionales como convenios y tratados internacionales, contratos u otros. Es necesario partir de la realidad tecnológica y dar una construcción jurídica adecuada a los bienes intangibles informáticos. La especialidad del derecho informático se va a fortalecer con esta iniciativa, que en un Congreso Mundial de esta magnitud es conveniente que se discuta y se tenga como aspecto a proponer a la comunidad mundial. Querer regular aspectos parciales no es el mejor camino. La solución consiste en una regulación totalizadora, sistémica, propia del derecho informático. Gracias.